Buen día a todos. En este video vamos a analizar el movimiento oscilatorio amortiguado y con oscilaciones forzadas. Ya anteriormente habíamos visto el movimiento oscilatorio armónico simple. En ese tipo de movimiento, la amplitud permanecía constante. Ahora en las oscilaciones amortiguadas y forzadas vamos a ver cómo puede variar la amplitud con algunos agentes externos. Bueno, inicialmente vamos a ver el movimiento amortiguado. Vemos aquí dos tipos de movimientos amortiguados. Tenemos el movimiento de un sistema masa-resorte dentro de un líquido. Podría ser también el efecto de cualquier fluido, como el aire, por ejemplo. Lo que tenemos son partículas que en el medio están frenando, ejerciendo una fuerza de rozamiento sobre el cuerpo y hace que la amplitud inicial no se vuelva a conseguir, sino que el sistema empieza a disminuir de amplitud, hasta que llega nuevamente a la posición de equilibrio. Lo mismo le sucede a este péndulo, el cual está sumergido en un líquido, que vemos que pierde esa amplitud. Esto también de alguna manera es como decir que la energía que traía el péndulo al inicio se traslada al líquido, entonces al perder energía se pierde esa capacidad para estar oscilando. Bueno, miremos, para tratar de deducir cómo es el comportamiento, miremos eh, una serie de imágenes en el tiempo. Esto es algo similar a como si estuviésemos tomando fotografías a un delta t constante, o algo así como si tomamos un video y somos capaces de sacarle los fotogramas, y siempre que se graba un video se graba cada imagen a un cierto lapso de tiempo que es constante. Bien, observemos entonces, si partimos de un tiempo cero, el cual está aquí, en el cual la masa se ha llevado a su mayor amplitud, entonces un delta t tiempo después, esa masa habrá bajado un poco más debido a la fuerza que le imprime el resorte. Seguidamente, otro tiempo delta t, pues estará pasando la posición de equilibrio, seguidamente llegará al punto más bajo y así ya empezará otra vez a subir. Pero la característica de esto es que no se vuelve a alcanzar el punto máximo que se tenía en el tiempo inicial. Si lo vemos aquí graficado, podremos ver entonces cómo esta amplitud es mucho mayor que esta de acá. Bueno, entonces ese fenómeno aquí lo estoy trasladando de una manera más gráfica de cómo es la posición en función del tiempo. Entonces observemos que tenemos una amplitud inicial, esta hace referencia a la amplitud inicial, y bueno, este movimiento tiene dos características importantes. La primera de ellas es el periodo. El periodo, sin importar que se pierda amplitud, permanece constante. ¿Sí? Aquí lo estoy midiendo entre dos puntos bajos. También lo puedo medir entre dos puntos que cortan el eje del tiempo, en este caso bajando. Aquí está bajando la masa. Y bueno, aquí vuelvo y lo mido en otro lugar para que ustedes observen cómo estos dos tiempos, que son periodos, permanecen constantes. Bueno, la otra característica pues es precisamente cómo disminuye la amplitud. Desde un punto de vista descriptivo y muy basados en los experimentos, podemos decir que la forma como disminuye la amplitud desde esta línea punteada es una forma exponencial decreciente. Cuando
En esta forma exponencial decreciente el tiempo es cero, pues nos va a dar que e a la 0 es igual a 1 y la amplitud es la máxima. Pero cuando este tiempo empieza a aumentar, entonces si este tiempo tiende a infinito, entonces esta exponencial va a dar 0 y vamos a tener que a lo largo del tiempo, muy en el tiempo, muy alejados, entonces ya nos va a dar una amplitud igual a 0. El parámetro clave aquí es cuánto es este alfa. Pues este nos determina qué tan rápido se pierde la amplitud. La ecuación de la posición con respecto al tiempo la podemos escribir entonces de la siguiente forma. Tenemos un coseno de omega t que nos muestra la forma ondulada, la forma periódica del movimiento con respecto al tiempo. Y una modulación es algo así como una forma de controlar la amplitud del coseno del ángulo dada por esta función e a la menos alfa t. ¿Sí? Y donde a pues, es la amplitud inicial. Bueno, entonces miremos cómo podemos entrar a analizar el sistema. Primero trataremos de encontrar este factor alfa y luego intentaremos encontrar este factor omega, que es la frecuencia angular. Para ello, entonces, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Bueno, inicialmente empecemos hablando de este término, que es el efecto de la fricción del medio. Ese término es también reconocido como la fuerza restauradora y es un coeficiente B, este coeficiente, que se le denomina coeficiente de amortiguamiento por la velocidad. El signo negativo se debe a que siempre esta fuerza está frenando el sistema. Bueno, miremos ahora este valor y menos y sub 0. Resulta de que cuando el resorte está libre, no tiene ningún tipo de elongación. Y menos y sub 0 es 0. Pero cuando le colgamos la masa, lo que estamos haciendo es elongarlo eh, una distancia y sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto de equilibrio sea para el resorte sea corrido producto de su elongación. Tal como se hizo en un video anterior, lo que hacemos es reemplazar esa distancia que está recorriendo el resorte en términos de y, lo pasamos a términos de x para que sea mucho más fácil el tratamiento. Entonces, de esa manera, entonces decimos que ahora el y sub 0, que era el punto de equilibrio, ahora va a ser x igual a 0. Bueno, para una mejor explicación de esto pueden ver el video anterior en el que vimos el movimiento armónico simple basados en el sistema masa-resorte. Bueno, entonces lo que se hace aquí es, bueno, pasar estas cantidades a la derecha para que todas queden positivas e igualadas a 0 y aquí están reordenadas. Ya reemplazamos que y menos y sub 0 es x, por eso está aquí ya localizado. Bueno, aquí podemos obtener una ecuación diferencial. Aquí la he reordenado de tal manera que me quede desde el mayor orden de la derivada al menor. Entonces la masa por la aceleración es este primer término, donde la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y también por definición, la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y finalmente pues me traigo un mismo término de k por x y lo pongo aquí en este lugar, en el último lugar, para que me quede ordenada. Bueno, si resolvemos esta ecuación diferencial, muy probablemente llegaremos a una forma como la que tenemos acá. Lo que vamos a hacer en este procedimiento es asumir que esta es la forma porque
desde el punto de vista experimental se observa esta forma eh, oscilante con pérdida de amplitud. Suponemos esta forma y la llevamos acá para tratar de encontrar cuál sería el valor de este parámetro alfa. Bueno, entonces para determinar qué es alfa, vamos primero a encontrar la velocidad. La velocidad, la primera derivada, la derivada de la posición con respecto al tiempo, me traigo la posición, que es a por e a la menos alfa t coseno de omega por t, la pongo acá y la voy a derivar. Bueno, como estas son dos funciones, entonces hacemos la derivada del producto de dos funciones, que será el primero, e a la menos alfa t, por la derivada del segundo, que será menos seno, perdón, por la derivada interna, y la derivada interna es omega. Entonces escribimos el seno por la derivada interna. ¿Sí? Como la derivada es menos seno, este signo viene de allí. Y luego tendremos el segundo por la derivada del primero, entonces dejamos coseno y la derivada de e a la menos alfa t es ella misma por la derivada interna que sería menos alfa, que pasa aquí a multiplicar. El siguiente paso sería encontrar la aceleración. Bueno, nos traemos ya esta primera derivada y la ponemos aquí. Entonces, como la aceleración es la segunda derivada, pero ya traíamos la primera derivada que es la velocidad, entonces derivémosla nuevamente para obtener la aceleración. Bueno, al hacerlo, entonces tenemos que volvemos a repetir el proceso de la derivada de un producto de funciones. Tenemos entonces esta primera función e a la menos alfa t y esta segunda seno de omega t. Estos dos primeros datos son constantes, podemos sacarlos de la derivada. Bueno, entonces vamos a tener nuevamente lo mismo. Tenemos el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno. La derivada interna será omega, pasará a multiplicar esta omega que está afuera y me quedará el cuadrado. La segunda será el segundo, aquí lo tenemos el mismo, por la derivada del primero. La derivada de la función exponencial es ella misma, la derivada interna vuelve a ser menos alfa y pasaría entonces a multiplicar el término. Luego vamos con la derivada del segundo término. La derivada de el primero por la derivada del segundo. El primero lo dejamos tal cual, la derivada del coseno es menos seno, por este menos me dará positivo, y la derivada interna es omega, entonces saldrá un omega a multiplicar. Y finalmente tenemos el segundo por la derivada del primero, entonces el segundo es el coseno, y la derivada del primero será, como es e a la menos alfa t, la derivada del exponencial es el mismo por la derivada interna que es alfa, entonces este alfa pasa a multiplicar este otro alfa y quedará alfa al cuadrado. Aquí ya empezamos a notar que hay dos términos semejantes, tenemos este segundo término y este tercer término, aquí hay que poner que esto es más este tercer término, entonces cuando tengamos estos dos los sumamos y nos dará 2 veces alfa por la amplitud por omega por e a la menos alfa t seno omega t. Bueno, el paso siguiente entonces es venir a reemplazar. Tenemos entonces que x es la función, entonces la traigo y la reemplazo k por x. Tenemos después que la velocidad me dio estos dos términos, los traigo aquí y los reemplazo. Y en este caso lo reemplacé factorizando a por e a la menos alfa t. Y finalmente tengo estos términos de acá, donde este término y este término se suman, siendo 2 veces alfa por omega. También de estos términos puedo factorizar a por e a la menos alfa t. Aquí está factorizado. ¿Sí? Y reemplazo los demás parámetros, los demás términos. Bueno, pues como lo muestra la ecuación, los reemplacé y ahora los igualo a 0.
Bueno, como este término es común, ¿sí? Entonces lo puedo cancelar diciendo que puede pasar al otro lado a dividir. Y al operar, pues quedará el mismo cero al lado derecho. Bueno, ahora lo que puedo hacer es separar todo lo que tenga coseno de lo que tenga seno. Entonces sacamos coseno de omega t como factor común. Lo tenemos aquí, lo tenemos acá, lo tenemos también en estos otros dos términos. Y todo lo que tenga seno también como factor común lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Entonces, al factorizar voy a tener dos términos. Bueno, eh, pueden ustedes hacer la factorización para que comprueben estos dos resultados. Por ahora voy a estar muy interesado en lo siguiente. Resulta de que como este es un movimiento oscilatorio y que estos dos términos dependen directamente del seno de omega t y del coseno de omega t, pues voy a aprovechar las propiedades de esas dos funciones para resolver el sistema. Miremos, cuando el coseno que es la línea azul, cuando el coseno vale 1, el seno, que es la línea amarilla, vale 0. Y cuando el seno vale 1, el coseno vale 0. Eso siempre se cumple, pues estas dos funciones están desfasadas 90 grados. Bueno, entonces como resultado yo puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar un punto de esos en el sistema. Básicamente es como decir que este punto primero de acá, que es el coseno, me puede reflejar esta forma oscilante del movimiento. Entonces puedo decir que en este punto puedo reemplazar aquí la función. Entonces vamos a suponer primero esta parte. Cuando el seno valga 1, el coseno vale 0. Entonces, cuando el seno vale 1, el coseno vale 0. Como tienen exactamente el mismo argumento, entonces se cumplen al tiempo. Entonces, todo este término será 0. Esto aquí será 1 y no me quedará sino que menos b por la frecuencia angular más 2 veces la masa por la alfa, el parámetro alfa por la frecuencia angular va a ser igual a 0. Es esto que tenemos acá. Este término vale 1, entonces este término será igual a 0. Es como tomar un punto dentro de la oscilación del sistema que me sirva como guía para obtener uno de los parámetros. Bueno, pues acá lo que puedo hacer es pasar este menos b omega al otro lado, cancelar omega con omega y despejar alfa. Y al despejar alfa voy a obtener que es b, el coeficiente de amortiguamiento sobre 2 veces la masa del sistema. De esa manera entonces puedo obtener la solución completa diciendo que aquí donde es alfa lo reemplazo por b sobre 2m. Y si la quiero más completa le puedo agregar la fase. Recuerden que esta fase lo que involucra es un movimiento o un desplazamiento de la función coseno hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si eh, el sistema es empujado o no hacia arriba o hacia abajo. Y este desfase lo puedo incluir de una vez para proponer ya una solución completa del movimiento. Bueno, eso fue para encontrar alfa. Ahora miremos cómo podemos aprovechar esa misma situación para encontrar omega. Entonces, en este caso vamos a cambiar, vamos a decir que cuando el coseno es 1, el seno de omega por t vale 0. Es el inverso de lo que hicimos anteriormente. Entonces tenemos estos dos términos, tenemos este más, aquí me disculpan, faltó poner más el siguiente. Este término vale 0
Entonces, al multiplicar por todo este término da 0 y no me quedará sino este término inicial. Bueno, como este término vale 1, entonces K menos, esta es la constante del resorte, menos el coeficiente de amortiguamiento por el parámetro alfa, menos la masa por la frecuencia angular al cuadrado, más la masa por alfa al cuadrado, y tendrá que ser igual a 0. Y aquí lo tenemos, es igual a 0. Aquí lo primero que podemos hacer entonces será despejar m omega al cuadrado. Lo podemos pasar hacia la derecha y los demás términos quedarán a la izquierda, y aquí por facilidad pues cambio el orden, lo que está a la izquierda, lo que está a la izquierda a la derecha, lo que está a la derecha a la izquierda, y me quedará de esta manera. Bueno, ahora lo que puedo hacer es pasar esta masa a dividir. Entonces aquí me quedará solo alfa al cuadrado, aquí me quedará k sobre m y aquí me quedará b sobre a, que es lo que hay aquí. K sobre m, b sobre m, perdón. Pasar este m a dividir para quedará b sobre m. Y aquí también quedará esta alfa. Pero como me queda el cuadrado, entonces sacamos raíz. Y este será entonces el valor de la frecuencia de oscilación, la frecuencia angular del sistema. Bueno, si reemplazamos que alfa es igual a b sobre 2m, que fue un resultado previo, entonces aquí nos quedará pues ese resultado todo al cuadrado, b al cuadrado, m al cuadrado y 2 al cuadrado. Si lo reemplazo acá, entonces me quedará que al multiplicar esta b por esta b, por esta b, perdón, esta b por esta b, me quedará b al cuadrado. Esta m por esta m me quedará m al cuadrado. Y el 2 quedará ahí. Bueno, aquí tenemos un valor ya conocido que es K sobre M. K sobre M es una relación que me determinaba la frecuencia con la cual oscilaba un sistema masa-resorte. Más propiamente, la frecuencia es igual a la raíz de K sobre M. A esa frecuencia, de aquí en adelante, para este movimiento amortiguado, lo llamamos la frecuencia natural. La frecuencia cuando no existe o no tenemos un rozamiento. Observen ustedes que si no existiera el rozamiento, este término se iría, y la raíz de K sobre M sería la frecuencia natural. Pero bueno, si existe, entonces podemos hacer lo siguiente. Este término de aquí es un cuarto, este término de aquí es menos un medio, y los podemos sumar. Entonces, al sumar menos un medio más un cuarto, me va a dar un menos un cuarto. Y ese menos un cuarto, pues lo puedo decir que es un medio al cuadrado, ¿sí? Y me quedará b al cuadrado y m al cuadrado. Bueno, y este k sobre m, pues ya sabemos que es como tomar esta frecuencia elevándola al cuadrado, entonces será la frecuencia natural. Bueno, pues entonces ya hemos podido obtener el valor de la frecuencia de oscilación. ¿Sí? Dependerá siempre entonces de dos términos: la frecuencia natural y un término debido al rozamiento de ese cuerpo con el medio. Acá el sistema se pone muy interesante porque observen ustedes que estos dos valores podrían dar una raíz negativa. Entonces miremos, para que exista una frecuencia angular, para que el sistema esté oscilando, es necesario que la frecuencia natural sea mucho mayor a b sobre 2m. De esa manera nos saldrá un número positivo. Bueno, entonces miremos acá, para que aquí lo repetimos, para que existan oscilaciones. Sí, entonces es necesario que este valor sea mayor a b sobre 2m para poder observar una frecuencia de oscilación. Si eso ocurre, este sistema lo denominamos un sistema subamortiguado. Pero ¿qué pasaría si la frecuencia angular es igual a b sobre 2m? Pues
esta raíz, este número interno sería 0 y la raíz sería 0. Eso quiere decir que no hay frecuencia. En ese punto, cuando esos dos son iguales, los dos términos, el sistema se presenta críticamente amortiguado. Empieza de la amplitud, va directamente a 0 sin hacer ningún tipo de oscilación porque no tiene frecuencia. Y lo otro que puede presentarse es que el término B sobre 2m sea mayor que la frecuencia natural. Entonces ahí vamos a tener una complicación y es que este número va a ser mayor que este, por tanto va a ser la raíz de un número negativo. Eso simplemente nos quiere decir que no es posible hallarle una frecuencia al sistema, no la tiene. Y pues también aquí si lo graficamos vamos a darnos cuenta de eso. ¿Sí? Si eso pasa, no vamos a ver en ningún momento oscilaciones en el sistema. Lo que sí vamos a observar es que el sistema va a quedar sobreamortiguado. Es decir, que para que vuelva al punto de equilibrio se puede estar necesitando muchísimo tiempo e incluso en algunos casos de manera experimental, si el sistema sobreamortiguado no llegaría a ese punto de equilibrio. En teoría, suponemos que con el pasar del tiempo, de mucho tiempo, se podría llegar a la posición cero. Bueno, entonces nuestro sistema se puede comportar de estas tres maneras: subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado. Esto se puede asemejar a lo que sucede en un automóvil. Este que es el amortiguador va localizado en el eje, bueno, aquí en la llanta, allí, para que cuando caiga a un hueco o vea un resalto, entonces la persona que va dentro del vehículo o las personas no perciban ese resalto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene ese amortiguador por dentro? Tiene una recámara donde hay aire o líquido. El líquido normalmente es aceite. Entonces, ese aire o ese líquido va a ejercer la fricción que se requiere para el amortiguamiento. Y por fuera, pues va el resorte dando vueltas a ese amortiguador. Bueno, ¿y dónde está la masa en este sistema? La masa en este sistema es el peso del vehículo. Entonces, si suponemos que cuando vamos en el automóvil pasamos por un resalto, entonces lo que va a suceder es que esta llanta va a subirse hacia arriba, reproduciendo este fenómeno. Sube arriba, llega a una amplitud, ¿sí? Y de ahí, ¿cierto? Cuando pasemos el resalto, se puede comportar de tres formas. Si el amortiguador está ya acabado, no es muy bueno, entonces lo que vamos a obtener es un movimiento oscilatorio que sería un sube y baja dentro del vehículo. Si el amortiguador, de alguna manera podemos decirlo así, es óptimo, está nuevo, el vehículo está en buenas condiciones, pues lo que vamos a tener es que esa llanta vuelve a su posición original muy rápidamente, sin presentar mayores inconvenientes para los pasajeros. Ahora, otra cosa que puede suceder, vamos a suponerlo, es que tengamos un amortiguador que tenga cualidades superiores al que necesita el automóvil. Es decir, podemos decir que tomamos un amortiguador de un vehículo campero y se lo trasladamos a un vehículo automóvil. Lo que va a suceder es que como uno es más pesado, pues nuestro sistema va a quedar sobreamortiguado. Lo que puede suceder es que cuando nos subamos a ese bache, el amortiguador se comprime y para que vuelva a su posición de equilibrio va a necesitar muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, esta sería la forma como se comportarían esos sistemas. Miremos un ejemplo de un sistema que puede también considerarse como subamortiguado para analizar el efecto de la amplitud. Entonces suponemos que se tiene un tambor
que tiene un sonido amortiguado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando golpeamos el tambor, la vibración del tambor es una oscilación, transmite un sonido, pero en la medida en que el tambor empieza a disminuir la oscilación, se va perdiendo el sonido. Bueno, pues ese tambor entonces transmite un sonido con una cierta intensidad al medio. Entonces, en este caso, el amortiguador, el tambor se simula como un sistema amortiguado donde la intensidad del sonido en un punto, no necesariamente sobre el tambor, sino puede ser un punto alejado mientras se permanezca a distancia constante. La intensidad viene dada por esta ecuación, donde ρ es la densidad del aire, v es la velocidad del sonido, omega pues viene a ser la frecuencia angular, s el desplazamiento de las partículas, ¿sí? Y esto se divide entre 2. Bueno, entonces miremos aquí un segundo a qué se refiere el desplazamiento de las partículas. Entonces, cuando se produce el sonido, esta fibra empieza a moverse y hace que las partículas alrededor también se muevan. Y aquí nos vamos a fijar en esta primera partícula. Noten cómo ella va y viene, generando un movimiento oscilatorio en ese punto. Cuando el sonido es alto es porque ella está oscilando bastante. Cuando el sonido pierde volumen es porque está perdiendo oscilación hasta que llegará un momento en el que se queda quieta. ¿Sí? Notemos que esa amplitud de oscilación la podemos denominar S máximo. El valor de S cuando se produce el sonido por primera vez. Esperamos que con el tiempo entonces vaya disminuyendo. Bueno, miremos entonces cómo podríamos terminar. Bueno, terminemos primero el ejercicio. Si después de 5 segundos un observador escucha 0.5 veces la intensidad, ¿sí? O sea, ese volumen del sonido disminuyó drásticamente, ¿cuánto más pasará para que el volumen se reduzca a 0.25? Bueno, entonces la parte clave de este ejercicio es la amplitud. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar cuánto vale alfa, el parámetro que es menos b sobre 2m, pero acá no necesitamos ser tan detallistas con eso, sino que con solo hallar el parámetro alfa ya podemos describir el movimiento. Bueno, decimos entonces que en la intensidad nos traemos la fórmula de intensidad, ¿sí? Densidad, velocidad del sonido, no confundir esta velocidad con la velocidad del movimiento de las partículas. Esta velocidad es la velocidad del sonido. Esta será la frecuencia angular al cuadrado, el desplazamiento sobre 2. Bueno, tenemos entonces que esta amplitud, como es un movimiento subamortiguado, varía como una función exponencial. Aquí la tenemos. Bueno, entonces, como es la función exponencial, al principio es S máximo por E a la menos alfa t y luego con el tiempo va disminuyendo. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay unos parámetros que son constantes. Entonces, lo que podemos es poner a un lado de la ecuación todo lo que sea constante y al otro los parámetros variables. Entonces, los parámetros que son variables son el tiempo y la intensidad. A medida que pasa el tiempo, la intensidad disminuye. Y los que son constantes serían, pues este 2, que es una constante, densidad, velocidad del sonido, frecuencia y el S máximo. Como esos dos parámetros son constantes, entonces podemos decir que para un tiempo 1 serán iguales a los de un tiempo 2. Si son exactamente los mismos parámetros sin importar el tiempo, entonces los podemos igualar. Bueno, entonces ahora necesitamos despejar alfa. Pero lo que sabemos es lo siguiente, que para un tiempo igual a 0, un tiempo 1, que será un tiempo igual a 0, ¿sí? Entonces podemos decir que aquí esta cantidad es 1, porque e a la 0 da 1.
y esta intensidad será la intensidad inicial. Bueno, entonces podemos pasar este valor de intensidad aquí a multiplicar y luego podemos aplicar logaritmo natural a ambos lados. Si aplicamos logaritmo natural a una función exponencial, estamos aplicando la función inversa y al aplicar la función inversa nos quedará solamente el exponente. Al otro lado, pues si le aplicamos el logaritmo natural quedará de esa manera. Bueno, entonces el paso siguiente será decir que I2 es igual a 0.5 veces I1 porque el ejercicio nos dice que 5 segundos después el observador escucha 0.5 veces la intensidad inicial. Entonces simplemente lo reemplazamos. Bueno, y despejamos este parámetro alfa pasando este menos 2T2 a dividir. Como ese tiempo 2 sabemos que es de 5 segundos, porque el ejercicio nos lo suministra para cuando se reduce a la mitad la intensidad, entonces ya podemos hallar nuestro parámetro alfa. Este parámetro alfa está dado sobre segundo. Noten ustedes que como esta expresión es e a la menos alfa t, entonces para que se cancelen unidades, se tiene que cancelar este tiempo con los segundos del parámetro alfa. Bueno, ya con este valor ya tenemos descrito el sistema, ya sabemos cómo está disminuyendo la amplitud. Entonces ya podemos, como nos pide el ejercicio, eh, encontrar cuánto es el tiempo. El ejercicio nos pregunta cuánto más pasará para que el volumen se reduzca a 0.25. ¿Sí? O sea, cuánto es el tiempo cuando se reduce a 0.25 la intensidad. Entonces, bueno, ya teniendo nuestro parámetro alfa, ahora decimos que I2 es 0.25 I sub 1, la intensidad inicial. Y acá entonces, ya como lo que estamos preguntando es tiempo y ya sabemos alfa, entonces lo que vamos a pasar ahora a dividir es menos 2 alfa y nos quedará el tiempo para encontrarlo. Eso fue lo que hicimos acá. Sí, la intensidad 2 es 0.25 la intensidad 1 y 1 se cancelan y el parámetro alfa ya lo encontramos, operamos y nos da que el tiempo para que llegue a la cuarta parte de la intensidad es 10 segundos. Vamos a analizar ahora el comportamiento forzado. Entonces observemos aquí lo siguiente. Cuando una persona se está columpiando, tiene un movimiento eh, oscilatorio, como lo hemos visto antes. Pero si tenemos un agente externo que lo impulsa, le da una fuerza aquí, un golpecito y le inserta una fuerza al sistema, entonces allí tendremos un comportamiento forzado. Otro ejemplo de comportamiento forzado es un sistema masa-resorte cuyo punto al que antes denominábamos fijo ahora está oscilando. Si estos sistemas masa-resorte tienen diferentes masas o diferentes constantes de resorte, lo que vamos a ver es que se comportan de manera diferente. Por eso acá se evidencia cómo hay diferentes formas de oscilación, ¿sí? Porque cada uno de estos tiene diferentes características. Otro comportamiento que se observa en estas oscilaciones forzadas es el efecto que puede influir las vibraciones externas. Por ejemplo, este que es el puente de Tacoma en Estados Unidos, ya hace un buen tiempo, eh, empezó a oscilar por el efecto que le producía las vibraciones sonoras. Esas vibraciones sonoras se daban en los cables, se daban en el cemento, se daban en el hierro. Ese era un problema de diseño. Entonces, esas oscilaciones entraban al sistema haciéndolo oscilar
y al final lo que le sucedió al puente fue que se derrumbó en pedazos y se cayó. Entonces, esa fue la primera experiencia para siempre estar analizando los efectos del viento eh, sobre los puentes. También se ha tenido muy en cuenta que las personas que marchen sobre un puente, por ejemplo los soldados, podrían afectar también el puente y destruirlo. Por eso las marchas se prohíben hacer en los puentes. Bueno, la solución del sistema está compuesta por dos movimientos. Como la posición es una cantidad que cumple el principio de superposición, entonces podemos decir que es la suma de la amplitud que sea producida por el movimiento del punto de arriba que sostiene el resorte, que es el que ingresa la fuerza externa, más el movimiento producto del sistema masa-resorte. Acá el sistema masa-resorte es esta línea azul punteada, el sistema o las vibraciones externas son la línea verde y la suma de ambas contribuciones dan la línea roja. Como pueden ustedes ver, al inicio el sistema no presenta una forma regular. Bueno, la frecuencia con la que oscila este sistema masa-resorte la denominamos omega sub 0 y ya vamos a ver qué corresponde a la frecuencia natural. Bueno, aquí tengo entonces la expresión. Sería la suma de las dos amplitudes. Perdón, de las dos soluciones en términos del tiempo. ¿Sí? Y la primera tendría una amplitud A1, que sería la del sistema masa-resorte, y la segunda tendría una amplitud A2, que, bueno, depende del agente externo. El sistema podría o no estar en fase, y por ahora quiero cancelar esto acá para decirles que no vamos a considerarla. En el caso de este sistema, que es eh, que cuando incide esta fuerza externa, también empiezan a oscilar los resortes, entonces ambos entran en fase, partiendo de una posición cero. Recuerden que si existiera una fase sería porque estas curvas estarían un poco corridas a la izquierda o un poco hacia la derecha, producto de que el sistema no arranca en la posición de equilibrio. En este caso, y de aquí en adelante, siempre vamos a considerar que el sistema arranca en la posición de equilibrio. Bueno, planteemos la ecuación entonces. Por ahora no vamos a considerar efectos de rozamiento con el aire, solo vamos a considerar efectos de el sistema masa-resorte y la fuerza externa. Entonces, como siempre, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, debido a que el sistema está en movimiento. Consideramos la fuerza del resorte, que es menos K por X, y la fuerza externa, que está oscilando en función del tiempo con una frecuencia óptima. Bueno, podemos reemplazar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces esta será la aceleración máxima externa del sistema. Bueno, también lo que puedo hacer es pasar esta masa por la aceleración aquí a la izquierda para construir una ecuación diferencial. De una vez reemplazamos que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y este término de aquí lo he puesto acá. Recuerden que al pasar este a la izquierda queda este primer término con signo negativo, entonces multiplico por menos 1 para que este primer término me quede positivo y eso hace que estos signos se inviertan. Aquí este sería menos, aquí este sería de menos a más.
Bueno, entonces en la ecuación diferencial debemos eliminar este primer factor en la derivada, entonces lo pasamos a dividir. Al pasarlo a dividir, entonces en este término tendremos que se cancela la masa y en este término pues tenemos que K sobre M va a ser la frecuencia angular al cuadrado, la frecuencia natural. Recuerden que la frecuencia natural es la frecuencia del sistema sin las oscilaciones forzadas, es decir, simplemente la relación masa-resorte. Bueno, la reemplazamos en este punto y vamos a proceder a encontrar cuánto sería la aceleración, que es la segunda derivada, para reemplazarla en este punto. Para encontrar qué es la aceleración, pues nos traemos la ecuación y la derivamos dos veces. Entonces la ecuación de posición, que es x, la traemos de acá, la ponemos acá y la derivamos. Como ambas son seno, la derivada serán cosenos. Y ambas se multiplicarán por la derivada interna. Y aquí la derivada de omega sub 0t será, la derivada interna será omega sub 0, que pasará a multiplicar, y de aquí será omega. Al sacar la segunda derivada, bueno, la derivada bueno, anteriormente la derivada del seno era el coseno, ahora la derivada del coseno debería ser menos seno. La derivada entonces va a ser multiplicada por la derivada interna. Entonces la derivada interna sale y me va a quedar este factor al cuadrado. De igual manera aquí se multiplicará por la derivada interna y este omega saldrá y me multiplicará y quedará este factor al cuadrado. Reemplazando, nos traemos esta cantidad y la ponemos aquí y nos traemos esta otra ecuación, la ponemos acá y nos quedará de la siguiente manera. Entonces observen ustedes que al multiplicar omega sub 0 al cuadrado por x se producirá este término que es muy semejante al que dio para la aceleración. Entonces esos dos términos se pueden cancelar. Bueno, ahora lo que hago es pasar este término al otro lado para observar que puedo cancelar seno de omega t y seno de omega t. Y de esa manera entonces puedo pasar este factor a dividir y ya tendré la amplitud 2 en el sistema, o sea, la amplitud que corresponde a esta segunda ecuación. Lo que quiero que observen aquí es que esta situación la hice analizando las dos contribuciones. Miremos ahora qué es lo que sucede eh, visto de forma experimental en estos sistemas que son con oscilaciones forzadas. Lo que normalmente ocurre es que con el tiempo se llega a un estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que el sistema se comporta estable, con oscilaciones que permanecen a una amplitud constante. Bueno, el sistema sigue el movimiento forzado. Es decir, que ese movimiento externo termina dominando el sistema. Siempre ocurre lo mismo. Entonces, a partir de la experimentación se observa eso y entonces pues hemos traído ese caso en el que la solución general va a ser un movimiento estacionario con una frecuencia que será la frecuencia de la fuerza externa. ¿Cuándo se produce esto? Esto se produce después de mucho tiempo, cuando la energía de la fuerza se puede transformar en energía interna en el sistema. Bueno, entonces, este sistema funcionará con una amplitud A. Entonces, en este caso voy a hacer lo mismo, voy a sacar primera y segunda derivada y la voy a reemplazar en la ecuación diferencial que antes habíamos definido. Tenemos entonces que la primera derivada será la derivada del seno, que será coseno, por la derivada interna, que será omega, pasará a ir a multiplicar la amplitud. La segunda derivada será la derivada del coseno, que es
menos seno, y por la derivada interna pasará este omega a multiplicar a omega que había y nos quedará al cuadrado. Reemplazando en la ecuación diferencial que ya teníamos, tenemos que, bueno, este término serán este término de aceleración será este factor. ¿Sí? Tenemos que este término lo podemos reemplazar sacando x, obteniendo x de aquí, poniéndolo acá y nos queda este otro término. Y por último este que está acá. Lo que puedo hacer, bueno, puedo decir que este término pasa al otro lado, sumando, y puedo cancelar seno de omega t por seno de omega t porque es factor común en todos los términos. Y al despejar la amplitud, entonces paso este término a dividir y voy a obtener esta forma. Y aquí está lo realmente importante de esta oscilación forzada. Resulta que la amplitud termina siendo igual a la amplitud 2 que encontramos en la anterior diapositiva. Es exactamente la misma ecuación. Entonces, lo que nos deja esto como conclusión es que al final, después de mucho tiempo, porque con el tiempo se llega al estado estacionario, es la amplitud de 2 la que domina al sistema. Bueno, miremos qué pasaría pues si reemplazamos esto en términos de la aceleración en términos de fuerza sobre masa. Recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y podemos despejarla. Y la frecuencia natural del sistema, que es la raíz de k sobre m, ¿sí? Como está al cuadrado, nos queda solamente k sobre m, para tenerlo en cuenta. Entonces, observemos qué interesante se pone esto. ¿Qué pasaría cuando estas dos sean iguales? La natural con la frecuencia externa. Pues bueno, lo que pasaría ahí sería que se generaría una amplitud que tiende al infinito, porque estaría dividido sobre cero, y esto me daría que tiende a infinito. Eso, en términos prácticos, es que el sistema empieza a oscilar con amplitudes tan grandes que se destruye. Ese comportamiento es el que denominamos como resonancia del sistema. ¿Sí? Cuando omega es muy aproximado a omega sub 0, el sistema entra en resonancia y lo más probable es que se destruya como le pasó al puente de Tacoma. Cuando omega vale 0, es decir, no tenemos el desplazamiento o el efecto forzado, pues lo que vamos a obtener es que esta cantidad vale 0, aquí me va a quedar m sobre m, se cancelan, y me va a quedar que la amplitud es la fuerza sobre k. Por eso aquí partimos de ese punto fuerza externa sobre k. Eso es cuando omega tiende a ser 0. Entonces, de allí en adelante lo que vamos a observar es que a medida que aumente la frecuencia, va a aumentar la amplitud del sistema, va a aumentar la amplitud del sistema hasta que podría llegar al desastre. Pero si la frecuencia está por encima, nuestro comportamiento será este. Observen ustedes que como esto tiene un signo negativo acá, entonces nos podría dar una amplitud negativa. Una amplitud negativa lo que nos está mostrando es una inversión de fase. ¿Qué quiere decir? Que si la fuerza externa va en una dirección y la frecuencia del sistema masa resorte en otra dirección, pues entonces al final el resultado de esta que sería la forma final sería un desfase de pi medios. ¿Sí? Cambiaría totalmente, se invierte la fase con respecto de la fuerza forzada a lo que se observa en el sistema. Bueno, tengo acá un video en el cual se puede ver el efecto. Observen ustedes, lo que hay aquí es un cambio de frecuencia que está siendo controlada por una persona, y en la medida en que aumenta la frecuencia pueden ustedes observar cómo cambia la amplitud hasta llegar a un sistema
que podría estarse descontrolando. Veámoslo nuevamente. La amplitud es baja, es baja, es baja, y llega un momento en que coincide con la resonancia y el sistema empieza a oscilar fuertemente. Bueno, esta forma de resonancia también se puede conseguir si tenemos dos sistemas iguales, por ejemplo en casos sonoros. Si golpeamos uno de estos diapasones que nos produce una nota musical y la envía al aire, esas vibraciones en el aire llegan hasta el otro, eh, hasta las otras varitas y empiezan ellas a recibirlas. Si ese diapasón no tiene exactamente las mismas dimensiones, no va a producir oscilación, observa. Pero si tiene exactamente las mismas dimensiones, se va a percibir exactamente la vibración en el otro. Eso obedece a que este sistema entra en resonancia con el agente externo y se puede ver de nuevo esa forma oscilante. Bueno, ahora miremos qué sucedería si estuviese el sistema bajo condiciones de amortiguamiento. Bueno, observen ustedes entonces que podemos tener un comportamiento que es inicial cuando se suman las dos ecuaciones que describen la amplitud del sistema. Y también tenemos una forma final en la que simplemente ya como se comportaría de manera estacionaria. Siempre, siempre vamos a llegar al final a que la fuerza externa está forzando al sistema a comportarse como un sistema armónico. La cuestión aquí es que aparece este desfase entre la frecuencia angular y la frecuencia natural, entre estas dos frecuencias. Y deberíamos también tener la capacidad de calcular. Bueno, miremos entonces, este desfase lo podemos calcular a partir de esta tangente. El método utilizado para hallar esto pues proviene del sistema de ecuaciones diferenciales y por ahora no va a ser importante eh, deducirlo. Vamos a tenerlo en cuenta para analizar más el fenómeno. Recuerden ustedes que este alfa es B sobre 2M, el factor de amortiguamiento, que siempre se encuentra aquí en la función exponencial. Recuerden ustedes que en el sistema amortiguado la amplitud decrece como función exponencial, decreciente. Bueno, pues notamos entonces que ese factor alfa es tan importante para hallar el desfase entre las frecuencias como para hallar la amplitud. Pues, adicionalmente tenemos este término extra en el cual tenemos aquí también involucrado alfa. Entonces, como les mencioné antes, esta solución es solo, se puede obtener solamente por medio de ecuaciones diferenciales y no viene al caso hacer el procedimiento, sino entender la solución. Bueno, podemos también reemplazar esto en términos de la fuerza externa. Entonces, si como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, podemos incluir entonces fuerza igual, aceleración igual a la fuerza sobre la masa y esta masa pasaría a dividir e incluirse de esta forma. Entonces pasaría a multiplicar este término al cuadrado y al multiplicar este término al cuadrado, como alfa depende de la masa, entonces se puede cancelar. Bueno, y observaremos aquí, observemos cómo es el comportamiento. Cuando lo primero que vamos a tener es que si existe un B en el sistema, un coeficiente, en este caso que hace que el sistema tenga una fricción con el medio, entonces pues no vamos a tener una amplitud infinita como sucede en este sistema. Aquí en el punto omega sub 0 pues sí vamos a tener un factor, un valor de la amplitud. Lo otro es que si tenemos un B mucho más grande que otro, lo que vamos a observar es que entre mayor sea B,
pues va a decrecer más la amplitud del sistema. Esa sería otra variable importante. Lo otro que vamos a observar es que estando aquí la frecuencia natural, entonces este desfase será de 0 a pi medios hasta la frecuencia natural, y una vez se pase de esa frecuencia, pues vamos a obtener ese cambio de polarización que se vio antes. Aquí lo estamos dibujando, ¿sí? Acá, pues bueno, este sería el mismo cambio, teniendo en cuenta que la amplitud, pues en últimas no depende de si es hacia arriba o hacia abajo. Lo que importa es darnos cuenta que este ángulo de desfase hace que omega sub 0 y omega pues se diferencien por mucho, ¿no? Que una frecuencia esté muy alejada con respecto a la otra en términos de la fase. Y finalmente quería mostrarles acá finalmente quiero mostrarles cómo el efecto de amortiguamiento pues disminuye esta amplitud en la frecuencia angular, y eso hace que pues en el caso de una simulación de edificios pues se observe que el sistema, pues el edificio no tendría menos probabilidad de derrumbarse, ¿sí? Acá llevan el sistema a su frecuencia natural, él queda oscilando, pero el sistema amortiguado se conserva estable. ¿Sí? Ahí estaría oscilando a su frecuencia natural. Ahora ya para intentar afianzar los conocimientos, analicemos el siguiente ejercicio. Tenemos un motor de 5 centímetros de radio, aquí está ubicado, que gira a razón de 5 vueltas por segundo y que se conecta a un sistema masa-resorte como se muestra en la figura. Aquí tenemos que la masa es de 50 gramos, la constante de resorte es 2 newtons sobre metro, y nos piden entonces determinar la ecuación del movimiento final, o sea, cuando estamos en el estado estacionario, de la masa si el líquido presenta un coeficiente de retardo o de amortiguamiento que es de 0.25 kilogramos por segundo. Este coeficiente entonces será el mismo de amortiguamiento, o sea, B. Bueno, pues observemos que cuando este motor gira, traslada un movimiento que es circular a un movimiento lineal. Entonces, esta masa que está aquí empieza a oscilar de forma lineal. Ahora, ese movimiento es transmitido al sistema masa-resorte, por cuanto este resorte sube y baja producto de esta cuerda que lo está jalando hacia arriba y hacia abajo. Entonces esta cuerda está introduciendo la fuerza externa producto del movimiento de esta pequeña masa de aquí o pistón. Bueno, entonces empecemos por decir que pues la solución es, para un estado inicial sería la suma de dos contribuciones, pero para un estado final sería solamente una función de tipo armónico. Lo primero que deberíamos calcular entonces sería cuál sería ese factor alfa del sistema. Sería simplemente, por definición, B sobre 2M, donde M es la masa que está sumergida. Reemplazando, B vale 0.25 kilogramos sobre segundo, la masa es de 50 gramos, aquí la pasamos a kilogramos, nos da que ese alfa es 2.5 segundos. Ese es 2.5 sobre segundo. Bueno, ahora miremos el motor. La frecuencia del motor, que será al final la frecuencia que domine sobre el sistema, recuerden que se denomina que es una oscilación forzada porque siempre el agente externo termina dominando al sistema. La frecuencia
será entonces la frecuencia angular siempre es 2pi por f, la frecuencia estándar, y la frecuencia que nos da aquí nos dice que es de 5 vueltas por segundo. Hemos reemplazado aquí ese valor y entonces la frecuencia al cuadrado nos dará, aquí está, 986.96 radianes sobre segundo al cuadrado. Recuerden que radianes no es una unidad, pero lo escribimos para estar conscientes de que se debe a algo angular. Si le sacamos la raíz, este sería el valor de la frecuencia angular. Bueno, ahora miremos cómo se comporta la amplitud. Necesitamos la amplitud para poder reemplazarla aquí en la solución. Bueno, para la amplitud ya tenemos omega al cuadrado. Ahora tenemos que hallar omega sub 0, la frecuencia natural del sistema. Para ello, pues sabemos que la frecuencia natural depende de K y de M. K es 2 newton por metro, como nos lo dice el ejercicio, pero al reemplazar newton lo pasamos a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. La masa de 50 gramos, al pasarla a kilogramos nos queda 0.05. De esta manera podemos cancelar kilogramos, podemos cancelar masas y nos quedarán términos de 1 sobre segundo al cuadrado. Nuevamente le dejo la expresión radianes para que indique que es angular. Y bueno, si queremos calcular cuánto sería la frecuencia del sistema, no la angular, sino la frecuencia, simplemente podemos tomar este y dividirlo entre 2pi. Recuerden que omega es 2pi por f, entonces paso a dividir el 2pi y será de 3.18 Hz, por lo que es lo mismo 3.18 sobre segundo. A sub 0, recordemos que es la aceleración máxima que le imprime el agente externo. Entonces, como es la aceleración máxima de un sistema que es armónico simple, nos traemos la fórmula que vimos también en el video anterior, que sería la amplitud, en este caso sería la del pistón, este es el que está generando el movimiento armónico simple, y esta amplitud es la que se lleva al mismo sistema masa-resorte. Entonces sería la amplitud del pistón por la frecuencia angular al cuadrado. Pero en este caso la amplitud del sistema, pues noten ustedes que sería el mismo radio, porque este punto va desde el extremo derecho hasta el extremo izquierdo, oscilando de allá para acá, y ese movimiento es transmitido a este sistema del pistón, entonces la amplitud será el mismo radio, teniendo en cuenta que la posición de equilibrio es en el centro. Reemplazo el valor del radio y obtengo que ese valor de aceleración máximo es de 49.35 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí me traje el valor de la frecuencia al cuadrado que ya habíamos hallado anteriormente para el motor, que era de 986.96 radianes sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es reemplazar los datos en la ecuación. Reemplazamos la aceleración, las frecuencias, alfa y omega al cuadrado, aquí están reemplazados los que ya hemos calculado aquí, y eso nos dará que la amplitud es de 0.081 metros. Entonces observen cómo la amplitud del sistema, este sistema que es el armónico simple, es de 5 centímetros, pero producto del ingreso de este resorte y de esta masa, entonces la amplitud de esta masa quedará un poco mayor, pasará de 5 aproximadamente a 8.1 centímetros. Bueno, y por último, pues para dar la expresión nos hará falta hallar el desfase. Miren ustedes siempre que el desfase depende de este factor alfa. Si no hay factor de amortiguamiento, entonces el desfase será 0. Pero acá pues tenemos un factor de amortiguamiento, ya lo hemos calculado, de 2.5, y podemos entonces despejar este delta, que será ese ángulo de fase,
Entonces sacaremos la tangente de la menos 1 del exactamente el mismo término y reemplazándolo los valores ya conocidos de alfa y de omega sub 0, pues nos va a dar que ese valor es de 0.26 radianes. Recuerden ustedes que en este tipo de ecuaciones reemplazamos siempre en radianes, no reemplazamos en grados. Y ya podemos mostrar o reemplazar estos valores en la ecuación general y así obtendremos la respuesta del ejercicio. Recuerden ustedes que este valor es ese desfase que hay entre el movimiento que se produce en la oscilación forzada con respecto al movimiento que se produce en la masa. Bueno, aquí llegamos hasta el final de este video.